Esta es la rutina diaria de Olga Escobar, de 60 años. Hace 1 año y 2 meses perdió a su hijo menor y desde ese entonces, exactamente el 22 de abril de 2010, conserva el luto porque, según ella, un hombre sin corazón le quitó en Medellín a uno de sus grandes motivos para vivir. Siempre me manifestó y me dijo: me voy a morir a los 45 años, me voy a morir matado. 5 meses después, en Cúcuta, norte de Santander, 2 hombres armados decidieron por la vida de este hombre, quien era el jefe de su hogar conformado por su esposa y sus 2 hijos. Sin ninguna compasión, 2 delincuentes armados le dispararon delante de su familia. Yo abrí el garaje para sacar el carro y en ese momento nos sorprendieron. Entró un hombre con un arma, me entró, me dijo: hacia adentro, no grite, no diga nada. Yo me llené de nervios y cuando ellos llegaron a la puerta conmigo, me dijeron: ¿dónde está su esposo? Estas son historias que, en cifras de la Organización de Servidores de la Justicia FASOL, se traducen en 7 asesinatos de funcionarios en 2010 y 4 este año. El último caso fue el de la juez Gloria Constanza Gaona en una calle de Saravena, Arauca, quien llevaba, entre otros procesos, el de militares implicados en el asesinato de 3 menores de 9, 6 y 14 años. En el 2010 nuestro banco de datos reportó 56 amenazados. En el momento actual reportamos 12 amenazados y más o menos se dieron en el 2010 igualmente secuestrados, un secuestro. Según las estadísticas que llevan desde el año 1985, cuando nacieron, en Colombia callaron las voces de 285 personas que se dedicaban, por ley de la República, a impartir justicia. Los jueces que han sido objeto de amenazas son única y exclusivamente por los procesos que están llevando, y así ha sido determinado por el estudio de seguridad. La mayoría de las amenazas se da en razón de obstaculizar de alguna manera los procesos judiciales que se adelantan contra diferentes actores de violencia y así mantener de alguna manera maniatada la justicia, generando impunidad. Vemos de que esta profesión de ser juez en la República de Colombia es bastante peligrosa y que hay absoluta desprotección. Tras los asesinatos quedan dudas. Lo cierto es que se ha comprobado que ocurren como consecuencia de su actividad en los estrados judiciales y que en ese sentido vale la pena preguntarse por su seguridad, por cómo se está brindando protección a quienes a diario enfrentan cara a cara la delincuencia para juzgar los crímenes y los delitos más inverosímiles que ocurren en Colombia. Justicia amenazada, riesgo de los funcionarios judiciales en Colombia. El ser superior se convirtió en el consuelo para esta madre que no falta todos los días a la cita con su amor. Yo me levanto temprano, voy para el cementerio a la misa de 8:30, oigo la misa que salimos a las 9, ya vengo para acá, para la casa. En el cementerio está el cuerpo de Diego Fernando Escobar Múnera, de 45 años, pero para ella, un hijo al que no puede dejar solo. Lo visita todos los días hasta que la muerte lo separe o una de nuevo. Espero que Diego esté en el cielo. Bueno, tú me decías que... Es que si Diego no está en el cielo, entonces ya no hay ninguno. Diego Escobar era el eje de su familia hasta ese 22 de abril, cuando tomó un taxi a la salida de su casa hacia el trabajo en pleno día sin carro. Afuera lo esperaba un sicario que le disparó antes de montarse. Salí como todos los días, le daba la bendición. Sentí los disparos cuando me iba a entrar, me retrocedí. Ya él estaba en el suelo, pero lo que sentí es indescriptible. No puedo expresarlo con ninguna palabra ni con nada. Un dolor terrible. Sin embargo, guardaba la esperanza que estuviera vivo.
Resalta que en ese momento una señora, quien cree que es una vecina, le dijo que el que había disparado iba a pie y se había montado a un bus. Quizás era su destino, quizás lo presintió y se lo dijo a su mamá. Diego Escobar, ese que había dedicado 19 de sus 45 años a la justicia, estaba muerto, al parecer consecuencia de un proceso que falló en contra de alguien. Era juez de la República, el octavo penal del circuito de Medellín. A pesar de que era reservado con su profesión, manifestó miedo. Fui a la policía, que me dijo voy a ir porque voy a pedir a ver si me dan protección o qué. Cuando salió allá me dijo, no me dieron protección, me dijeron que era un juicio ordinario, porque no era una amenaza por escrito. El agresor salió de la escena del crimen en bus y fue capturado minutos después del homicidio que confesó. El trabajador de la construcción también se desempeñó como soldado regular y, al parecer, recibió dinero por el homicidio que lo mandó a la cárcel. El imputado conocía perfectamente la labor que desempeñaba su víctima y en razón de esta fue que se perpetró el homicidio, pues durante la diligencia de allanamiento realizada en la residencia del procesado fue hallada una fotografía en la que aparece el hoy occiso en el ejercicio de sus funciones, vestido con toga que lo identifica como juez y en la realización de una audiencia, y consignado en el documento antes mencionado se hallaba claramente su cargo, octavo, y el piso donde laboraba, 19, sin que quede duda de que se sabía que se daba muerte a un juez de la República. La procuradora en un proceso de eso le dijo en la oficina, doctor, nos van a matar, y él le contestó, pues ¿qué vamos a hacer? Que nos maten. Ante las pruebas a este hombre no le quedó más que confesar su crimen. Diego Fernando Múnera murió el día en que gestionaría excepciones en el pico y placa para funcionarios judiciales. Y sí, acepto todos los cargos que se me imputan. A raíz de eso, solo se cayó en la cuenta de que los funcionarios públicos y concretamente los jueces y fiscales estuviéramos exonerados de pico y placa. El protocolo contempla, entre otros puntos, la realización de audiencias con un policía custodio dotado de un elemento de comunicación inmediata, requisitos técnicos en la sala, requisas minuciosas, control de ingresos, estudios de seguridad según la audiencia, acompañamiento a los jueces una vez terminada la diligencia. Para el ingreso a la sede judicial, requisas, controles, autorización de ingresos para citas con jueces y magistrados, verificación de antecedentes judiciales, patrullas externas, reacomodo de vendedores ambulantes, medidas cuya efectividad se cuestiona. Por ejemplo, el ingreso de las personas que asisten a las diligencias, que obviamente son públicas. Por ello, nosotros debemos permitir el ingreso a las audiencias de las personas, pero el primer tamiz debe ser el ingreso a estas instalaciones. ¿Y qué pretendemos de pronto los jueces para una mejor y mayor seguridad? Que haya alrededor del edificio personas que verifiquen quiénes están ingresando. Aquí en el Palacio de Justicia pues tenemos un grupo que se encarga de la seguridad de las instalaciones y de las personas que aquí trabajan, de los jueces, de los magistrados, que están compuestos por 7 suboficiales y 37 patrulleros. Estas personas se dividen en 3 turnos de 8 horas, lo que quiere decir que tenemos un cubrimiento total del Palacio durante las 24 horas. A pesar de estas medidas que se tomaron después del asesinato del juez octavo penal de Medellín, 5 meses después de nuevo, la violencia calla la voz de quien imparte justicia. Hasta su vivienda ubicada en Quinta Bosch de Cúcuta, 2 hombres armados llegaron y le dispararon al juez promiscuo de Villa del Rosario, Pedro Elías Ballesteros. Él trató de cerrar la puerta y la puerta la tumbaron. Él dio la vuelta y como a tratar de escapar, cogió el atril de la Biblia que estaba ahí en la sala, como a protegerse, y fue cuando le dispararon. Al abogado de 51 años lo abordaron cuando salía de su casa en compañía de su esposa. Cuando abrieron la puerta ese día de septiembre, 2 hombres preguntaron por él. El arma de defensa fue la Biblia. De todas maneras, las balas tronaron ante la impotencia de su esposa e hijos. La política del Estado es, usted juez, cuídese. Sí. A usted, o sea, esperemos no le pase nada, me echa la bendición y tenga cuidado. La versión oficial indica que Pedro Elías fue asesinado en un intento de atraco, posición que cuestiona a su familia tras recordar que los delincuentes preguntaron directamente por él. ¿Qué hay detrás de quién mandó hacer eso? ¿Qué intereses habían en llegar a la casa de nosotros donde no había nada de valor por tomar? El crimen aparentemente tampoco quedó en la impunidad porque hay 2 capturados responsables del hecho.
pero en el fondo se desconocen los verdaderos responsables de llevarse la vida de estos dos funcionarios de la rama judicial. La investigación ha marchado a buen ritmo, la investigación y el proceso, pero nosotros prevemos que vamos a encontrar una condena, pero no vamos a encontrar la verdad. Un deceso muy triste. Mire que independientemente del nombre del juez, aquí se llevan casos difíciles, casos complejos, que hay muchas personas que pueden resultar afectadas en virtud de esos casos que se lleven, y uno puede tener enemigos en cualquier escenario. Surgen múltiples interrogantes. ¿Quién lo contrató? ¿Cuál era el precio? ¿Cuál la remuneración? ¿Dinero u otra utilidad? ¿Cuál fue el móvil? Dos familias y sus seres queridos, dos funcionarios de la rama judicial que ya no están en las salas de audiencia. Dirían algunos, un verdadero ataque a la justicia del país. Al regreso de infrarrojo, algunos jueces inventan medios propios como medida de autoprotección. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas, en los tribunales. El juez 10º penal de Medellín recurre a la creatividad para desplazarse todos los días hacia su despacho. Uno cree que se debe cuidar es cuando sale y cuando llega. No, la hora baja es al mediodía. Tuvo que adaptar su vehículo porque se siente en peligro, más aún después de vivir una experiencia de secuestro. Había un problema de violencia generalizado en la zona del occidente. Sin embargo, nos tocó seguir transitando por las mismas carreteras y un domingo de Pascua, Semana Santa, que había una supuesta receso, o cese de actividades violentas de las FARC. Fui secuestrado 33 días y bueno, gracias a Dios estoy aquí presente para contarlo. El hecho ocurrió hace 10 años, pero hoy tiene aún más riesgo por su actividad como juez que decide por la imputación de delitos dentro de una de las ramas del derecho con más riesgo, la penal. Aún así, en aras de conocer la verdad, el poder de la delincuencia es bastante elevado y por eso yo no estoy de acuerdo con que uno tape el rostro. Si un juez tapa el rostro frente a una cámara, indudablemente que esta sociedad está perdida. Pues entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a la sociedad? Si un juez vive atemorizado, entonces, ¿cómo vive? Él es solo uno de los que se atreven a dar la cara tal y como lo dijo, para manifestar el riesgo de su profesión en nuestro país. Son pocos los que encaran la realidad. En nada ha cambiado, pues la verdad es que la violencia en Colombia cada día es peor. Generalmente se plantean soluciones cíclicas, pero la verdad es que no hay suficientes recursos. En relación con la defensa técnica de Rodrigo Rodríguez, ¿hace falta alguna consideración sobre el impedimento que hace su homólogo? Los jueces en Colombia, y en particular los penales, somos jueces absolutamente desprotegidos por la sociedad y en particular por el Estado colombiano. El penalista, como lo hacen la mayoría, ejerce su actividad consciente de que no cuentan con garantías para preservar su integridad, aunque en apariencia se cumplan algunas reglas. Sin ningún tipo de protección, absolutamente solos, y eso lo que denota no es sino la manifestación ya desde lo físico, desde lo real, del desamparo en el que nos encontramos. Además del desprestigio que con razones, y la más de las veces sin razones, la sociedad toda nos endilga la impunidad como si solo viniera del lado de la función judicial, sin reparar que lo hacemos con las uñas, lo hacemos a veces a costa de nuestro propio patrimonio, comprando papel, comprando equipos, etcétera, porque no hay. Critican situaciones como las que vivimos después de una audiencia de imputación de cargos a dos presuntos responsables del delito de acceso carnal contra un menor, cuando todos salimos por la misma puerta y caminamos por los mismos pasillos. Sabemos que las medidas que hay en la sede y muchas otras situaciones a veces nos descuidamos un poco y eso pues genera mayores riesgos a los servidores judiciales y obviamente facilita a este tipo de personas el llegar a de pronto atentar con un servidor judicial. El miedo también se mezcla entre ellos y las salas de audiencia y hay quienes prefieren mantener al margen su identidad. Estamos conociendo todas lo que desencadena la situación de violencia, en mi caso Medellín,
los homicidios que se presentan en estas guerras de combos, las violaciones a las mujeres, las amenazas, los conciertos, los atentados patrimoniales en modalidades tan graves como lo que se llama comúnmente el fleteo. A esas personas les estamos dando la cara todos los días. Esta juez no tuvo una amenaza directa contra su vida, pero sí quienes intervinieron en uno de los procesos que llevaba. Presuntos delincuentes buscaban dilatar un proceso en el que se condenaría a uno de los integrantes de una banda delincuencial. Yo planteé la necesidad de que se verificara el nivel de riesgo de un caso. Recibí la notificación que a la vez la sala le hizo el reporte a 2 o 3 dependencias de la policía, pero mi preocupación o el día más complejo en el que yo consideré que probablemente no me iban a dejar llegar a la audiencia, la respuesta estatal no llegó. Las medidas de protección fueron las propias, las de la imaginación, la que de pronto nos habían indicado en alguna capacitación, pero en ese caso sí me sentí sola. El día que yo creí que tenía mayor vulnerabilidad estuve sola. Hemos podido precisar, o por lo menos yo lo he advertido, que desde afuera hacen señas las personas que se quedan al frente de las puertas, que uno los puede mirar, y son señas que consideramos amenazantes, no solamente para con el juez, sino para con los intervinientes en las diligencias. A pesar de su vulnerabilidad, los niveles de riesgo para ellos, según la evaluación policial, es la que corresponde a la de un ciudadano del común. No pueden pensar que los jueces penales tenemos nivel de riesgo ordinario nunca. Eso obedece unas matrices. El resultado lo arroja el estudio que el investigador haga. Entonces, pues, nosotros simplemente nos basamos en lo que el investigador decida. Hacemos un comité compuesto por unas 10 personas y allí se establece el nivel de riesgo. O sea que esto no es a capricho de la policía, sino simplemente de unos estándares que ya están plenamente identificados. En la judicatura tienen identificado ese riesgo. Nosotros tenemos en el conjunto de la rama judicial 4.515 jueces y magistrados. Han sido amenazados en los últimos 4 años más de 750 despachos judiciales. En todo el país en este momento estamos hablando de más de 80 jueces amenazados. La corporación Fasol maneja una estadística de 720 servidores de la justicia con dificultades que comprometen su seguridad. La seguridad es absolutamente nula, porque los jueces tienen que desplazarse, sobre todo a desarrollar las audiencias de control de garantías de un municipio donde tienen la cabecera a varios que son del circuito sin ningún tipo de escolta e inclusive bien sea utilizando su vehículo o utilizando el servicio público de los buses. Falta más seguridad, todo pues tiene alguna proporción. Vemos que hay una medida de seguridad para las entidades financieras y tenemos que pensar que la medida de seguridad prima la de los seres humanos, en este caso los jueces que les toca resolver conflictos en esa sociedad. Todos reconocen que faltan recursos para la justicia. Mientras tanto, las investigaciones se hacen en algunos casos en bus o a pie. Nos ha tocado transportarnos vía terrestre, entonces a pesar de que uno vaya acompañado con 2 policiales, siempre siente uno temor pues, por su vida. Nosotros podemos trasladarnos, pero no encontramos parqueaderos para introducir estos vehículos, para venir en ellos. Muchos de nosotros nos trasladamos en servicio público, llámese taxi, llámese servicio de colectivo y en el metro. Y nos transitamos como cualquier ciudadano que transita por nuestra ciudad. Salimos por los mismos lugares, ingresamos por los mismos lugares. Es obvio que la persona que está en la audiencia va a recordar siempre quién era ese juez que estaba ahí en el estrado y nos identificarán en el centro comercial, en los medios de transporte, en la cotidianidad de vida que tenemos. Son situaciones que advierten en cada oportunidad y que cuestionarían la pertinencia en nuestro país de la justicia de cara al ciudadano a través del sistema penal acusatorio que cumple 6 años de aplicación. Después del corte, su análisis.
Estas imágenes nos remiten a la época del narcotráfico, a los carteles de la droga que desangraron al país, pero para el tema que nos convoca hoy, nos ubica en la justicia sin rostro, figura con la que pretendieron blindar a los jueces de los asesinatos y amenazas que crecieron. En esa época apareció un grupo llamado Los Extraditables que decían: prefiero una tumba en Colombia que no una cárcel en los Estados Unidos. Y con base en ese lema adelantaron una campaña de exterminio a la rama judicial. Sus compañeros recuerdan la muerte del juez Gustavo Zuluaga Serna, un 30 de octubre de 1986. A la señora la bajaron del carro en Boquerón, la carretera para Santa Fe de Antioquia, y el carro se lo lanzaron por un precipicio. Posteriormente, como esa amenaza contra él no surtió ningún efecto, él cayó también bajo las balas de narcotráfico. Fue abaleado cuando salía de su casa en barrio Laureles de esta ciudad. Aunque el ataque simbólico a la justicia ocurrió en la toma del palacio hace 26 años, así nacieron los que sin rostro y sin identidad buscaron no darle la cara a los implicados. La corrupción pudo más que la idea de guardar la seguridad. Con la justicia sin rostro también se dio asesinatos selectivos. No fue, digamos, ninguna seguridad. Una medida impensable de retomar, aún en países con alta conflictividad. La justicia sin rostro ya pasó. La justicia sin rostro no puede existir porque si queremos hacer democracia, si queremos participar, los ciudadanos hoy en día en todos los escenarios tenemos más educación, tenemos más información. Muchos sectores de la delincuencia son conscientes cuando uno los condena porque actualmente se les lee, los jueces dan la cara, por decirlo así, frente a los delincuentes y le advierten por qué los están condenando. Ellos aceptan que realmente pues, existen motivos para deducirle la responsabilidad. Entonces yo no creo que tengamos como que esconder al juez. Desde el año 2005 la justicia en Colombia estrenó un nuevo sistema de juzgamiento al pasar a la oralidad. El juez quien toma la decisión final, el fiscal que investiga y los defensores del acusado se dan cita en un espacio para debatir una condena. Creo que el juez con el nuevo sistema penal acusatorio es más visible, eso da lugar, hay más transparencia en el proceso que se adelanta. Fue un salto riesgoso y al vacío, un salto de trapecista, sin red. Básicamente el fiscal de ese tiempo y paradójicamente el gobierno que le interesaba mucho el manejo de la autoridad, no cayó en cuenta que una cosa son la cultura norteamericana, la organización que se exige y lo que demanda el empleo del sistema acusatorio. El sistema acusatorio te exige llevar testigos que vayan en el juicio oral a señalar delante del mismo sindicado lo que él hizo. La situación da cuenta de una justicia que sin rostro tiene dificultades y en el otro extremo también. Preparado, le digo, en ese sentido no. Nos ha tocado hacer un proceso de aprendizaje colectivo, aprender todos, incluso en este momento hay déficit presupuestal sobre lo que se previó en ese momento. De toda esta revisión al tema de seguridad dentro de la justicia, todos sacan sus propias conclusiones. La conclusión es simple. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Estamos protegidos más por un halo espiritual o alguna circunstancia de energía que por la materialidad o las circunstancias de que se van a tomar medidas realmente serias. Somos muy mal remunerados, somos mal protegidos y eso explica por qué una sociedad como la nuestra no cree en su justicia. Creemos que en la medida también en que se afirme la justicia colombiana y los ciudadanos la rodeen, de esa manera tendremos una mejor seguridad para nuestros jueces. Mientras el debate continúa, esta familia pide justicia para un caso que no paró con la simple condena al autor material. Declarar penalmente responsable a Duván Kerley Rodríguez Holguín de condiciones civiles y personales conocidas. En consecuencia, se condena la pena principal de 20 años de prisión en calidad de autor del concurso delictual de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal. Si sale mañana es lo mismo para mí,
no me interesa nada malo para él, que se arrepienta, que Dios le perdona y yo también le perdono. Existan los argumentos que sean, para ella solo hay un motivo para el asesinato de su hijo, reflexiones para la sociedad o para quien corresponda. El llamado que yo hago es que haya protección para los jueces, porque en realidad ellos están desprotegidos. Un juez un día sin cargo, un día la placa pues ya se las concedieron, el pico y placa ya los concedieron. Pero un día sin carro, cogiendo un taxi, como le pasó a Diego, no hay derecho a eso.